Si el barroco, chicos, el barroco español, que surge en el siglo XVII, es una representación española, hay que preguntarnos por qué el término barroco, ¿no es cierto? El barroco, como ya te había explicado, va a significar el final de la Edad de Oro. Es el ocaso del apogeo español en el contexto europeo moderno. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Europa estaba en el proceso de renacimiento en el siglo XVI, curiosamente, ¿no es cierto?, España entra en un proceso de apogeo. O sea que en España también se da un renacimiento. Pero el problema es que ese renacimiento parte de una visión medieval. Esa visión medieval se va a agudizar y va a traer como consecuencia el barroco, ¿no es cierto? Ahora, mientras que de alguna manera el contexto europeo moderno trae o tiene como bandera filosófica el Renacimiento, todavía España, ¿no es cierto?, en esta época de la Edad de Oro sigue parámetros de la literatura medieval y de los conceptos medievales, ¿no es cierto? Entonces, hablamos del barroco, hablamos del barroco como esa etapa final de la Edad de Oro, donde España va a dejar de vivir de esta burbuja, ¿no es cierto?, de esta burbuja del progreso, ¿no? Va a caer el apogeo y se va a dar cuenta, pues, que mientras que los otros países europeos les llevan un montón, digamos, de años de desarrollo, ellos se han quedado de alguna manera estancados, ¿no? El gobierno de Felipe II, hay que recordar solamente para un anagnórisis o una reminiscencia o un recordaris, hay que recordar que el gobierno de Carlos V es el que inicia el siglo de oro español. Pero esto va a terminar, el siglo de oro termina con el barroco y termina con el gobierno de Felipe II. El gobierno de Felipe II hizo ver que España se había convertido en una isla académica y política de Europa, ¿correcto? Ya te había explicado por qué, ¿no? Porque mientras que en Europa surge el pensamiento renacentista, surge como nueva clase social la burguesía, ¿no es cierto?, y tiene como un elemento fundamental y principal el humanismo, ¿no es cierto? España todavía seguía viviendo en una monarquía, todavía tenía un sistema feudal establecido, y además todavía tiene elementos medievales, pues, ¿no? Entonces, hay que recordar que por eso es que España se vuelve una isla académica. Ahora, derrotas militares, chicos, y tratados desfavorables pusieron en evidencia que la decadencia había comenzado. Ahora, yo te voy a contar algo, un dato así particular. ¿De dónde se establecía la riqueza de España? O la mayoría de la riqueza de España. Casi el 80% de esta riqueza tenía que ver con la extracción de materias primas, ¿no es cierto?, de América Latina. Entonces, lo que ocurre es que cuando los españoles llegan a América Latina empiezan a extraer el cobre, el oro y el bronce. Pero lo que no se dieron cuenta esos españoles era que estos eran materiales no renovables. O sea que explotaron tanto estos minerales que en algún momento ya no supieron de dónde son sacar estos materiales, ¿no?, estos minerales. Las empresas conquistadoras en el Nuevo Mundo empiezan a fracasar. Los indígenas empiezan a rebelarse. Llega la corriente libertadora, ¿no es cierto?, de estos países latinoamericanos, y por ende llega su independencia y España empieza a perder sus colonias, ¿no? Por eso es que empieza la crisis de España en este final o a fines del siglo XVI, a inicios del siglo XVII, y eso trae como consecuencia la representación de esta literatura barroca, ¿correcto? Ahora, el barroco, chicos, plasmó fidedignamente el contraste de una Europa agotada y desmoralizada. O mejor dicho, de una España agotada y desmoralizada. O sea, esa España patriótica, esa condición de la madre patria, se pierde, pues, ¿no? Porque España ya es no solamente invadida por Napoleón, no solamente es invadida por los franceses, no solamente es influenciada por estas corrientes, sino que pierde esta condición del nacionalismo español. Se pierde, ¿no es cierto? Y la exageración en arquitectura, pintura y literatura ya no respondían a una necesidad funcional, sino a simples apariciones decorativas. Acá te pongo una cuestión particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué obra española uno más recuerda? El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha parte de una sátira de novelas de caballería. ¿Pero por qué parte de una sátira de este tipo de novelas?
Porque España estaba entrando en un proceso de crisis, ¿correcto? Ahora, cuando uno lee el Quijote de la Mancha se da cuenta que el Quijote se entiende, es una literatura que llega al pueblo. Es más, Miguel de Cervantes Saavedra es un poeta popular, es un escritor popular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que representa es el sentir del pueblo, ¿correcto? Y es por eso que de alguna manera cobra cierta fama con estas, no solo no con el Quijote de la Mancha, sino con las novelas ejemplares, por ejemplo. Ahora, acá vamos a encontrar una literatura que no se acerca al pueblo, sino por el contrario, una literatura que aleja al pueblo. O sea, lo que se va a hacer en el barroco, sobre todo en poesía, es una literatura que parte de la originalidad, pero como parte de la originalidad, no todo el mundo puede entender ese tipo de literatura. O sea, es una literatura más bien exagerada, adornada, y ya no respondía a una necesidad social, ya no respondía a esa situación de nacionalismo, sino que el exagerar la forma y el remarcar originalidad hacía, digamos, o era un reflejo, mejor dicho, de esta crisis social y política de España, ¿no? O sea, mientras más original y más adornos y metáforas agrego a lo que escribo, mucho menos entendible es esto, y solamente un público selecto y elitista va a entender esto que voy a decir. Entonces, damos por sentado que el barroco no es otra cosa que la representación exagerada de adornos dentro de la literatura, ¿correcto? Y por eso el término barroco, porque el barroco proviene del término barroqué, que significa extravagante o perla irregular. Extravagante, término portugués, y perla irregular, término francés, ¿correcto? Profesor, por ejemplo, en arquitectura barroca, ¿dónde puedo encontrar? Por ejemplo, cuando tú caminas, por ejemplo, por la Catedral de Cañete y de pronto ves, por ejemplo, la cúpula de la iglesia, encuentras dos ángeles alrededor, ¿no es cierto?, del campanario, y de pronto ves una arquitectura más bien elevada, ¿no es cierto?, hacia arriba, por ejemplo, una condición de elevación de la cúpula de la iglesia que no termina en punta, sino termina de alguna manera, digamos, de una forma, pues, esférica. Uno se da cuenta que esa arquitectura es barroca. Cuando tú caminas, por ejemplo, por el centro de Lima, ¿no es cierto? Si has, digamos, caminado alguna vez por la Catedral de Lima, vas a ver que la Catedral de Lima tiene un montón de angelitos en la fachada de la catedral, ¿no? Uno se dice, ¿pero por qué tantos adornos? Porque esa estructura de las catedrales en toda América Latina tienen una estructura barroca, o sea, una estructura donde los adornos exageran, pero al mismo tiempo esa exageración parte de tapar ciertos vacíos, ¿correcto? Y eso es lo que busca esta literatura del barroco. Ahora, esto significa el barroco. El barroco significa la parte final de la Edad de Oro, significa las reformas del gobierno de Felipe II, ¿no es cierto? Todavía de alguna manera, la rebelión indígena y la pérdida de las materias primas sobre la sobreexplotación, ¿no es cierto? Este tipo de literatura que lo que hace es exagerar la forma y no representar la necesidad funcional de una sociedad, sino más bien representar elementos simplemente decorativos, y eso es lo que representa, pues, el estilo del barroco, ¿no? Ahora hablemos de las características. Vamos a las características del barroco, ¿no? Ya te había dicho que el barroco, ¿no es cierto?, ya que surge en el siglo XVII, te había dicho además que el barroco surge en el proceso de la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Te había dicho que el gobernante principal del barroco, ¿no es cierto?, en España era Felipe II, y te había mencionado que las cualidades del barroco no respondían a una necesidad funcional, sino simples elementos decorativos. Entonces, acá tengo que explicar las características, ¿no? Si bien es cierto, el barroco surge como la última etapa de la Edad de Oro, también es un reflejo de la crisis española. Por eso es que, de alguna manera, hay una visión pesimista de la vida. Es importante recordar que esta literatura, ¿no es cierto?, ya apela, ¿no es cierto?, a una condición antropocéntrica. ¿Y por qué? Porque el hombre ha dejado de producir ciencia, ha dejado de producir avances y de investigación. Entonces, básicamente hay una visión pesimista de la vida por esta crisis social de España. Hay una complicación en el estilo. ¿Por qué? Porque los escritores parten de una condición que ellos piensan original, ¿correcto? Pero esta condición que ellos piensan original no es otra cosa que un retroceso, ¿no es cierto?,
digamos, un retroceso al no entendimiento de la literatura. Y al no volver la literatura popular, lógicamente que la literatura se vuelve una literatura más bien elitista. Hay un estilo aristocrático, es un estilo clasista, ¿no es cierto? La literatura parte de, digamos, la literatura en este momento parte de condiciones, netamente aristocráticas, monárquicas, cultas, ¿no es cierto? Y también hay una preferencia por la forma, ¿no? Se privilegia más la forma que el fondo, o sea, se privilegia más los elementos decorativos que lo que dice el propio poema, ¿correcto? Porque los poemas, de alguna u otra manera, son poco o casi ininteligibles, ¿correcto? O sea, son poco entendibles o ininteligibles, ¿no es cierto? No se entiende, porque había una necesidad de originalidad, pero también había una necesidad de no representar, había una necesidad de no representar a la España de la época. ¿Y por qué, profesor? Porque la España de la época estaba pasando por una crisis, ¿correcto? Eso también es importante. Ahora, ¿cuáles son las causas que van a producir el barroco? Primero, la reforma protestante. Por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia de Ítalo Calvino, hace la libre interpretación de la Biblia, ¿no es cierto? Y esto hace que la iglesia católica pierda poderío. La contrarreforma católica también es otro elemento que trae como consecuencia, pues, que muchas personas no solamente empiecen a entender la palabra de Dios, sino que ya en la propia iglesia, en el propio sermón, ¿no es cierto?, ya no se establezca, la Eucaristía en latín, sino en el español de la época. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay una decadencia política del Imperio Español. Y esta decadencia política trae como consecuencia que también hay diversas vertientes de la prédica católica, ¿no es cierto? Entonces la iglesia, que antes era una institución unitaria, ahora se vuelve una institución disolvente, ¿no es cierto? Se separa, ¿correcto? Ahora hay un progresivo empobrecimiento de España. ¿Y eso se da por qué? Por la sobreexplotación de las materias primas, ¿no es cierto?, en sus países colonizados, ¿no? Y la independencia de estos países y las rebeliones indígenas hacen que España se empobrezca de a pocos. Ahora, este empobrecimiento no solamente se da en el aspecto económico, sino también se da en el aspecto cultural, porque cuando España trata de volver hacia Europa, hacia el resto de los países europeos, se da cuenta que el resto de países europeos ya están pensando de una manera diferente, ¿correcto? España se ha vuelto una isla académica gracias a, a la conducta de monarcas como Felipe IV, Felipe II, Felipe III, ¿no es cierto?, Fernando IV, por ejemplo, etcétera, etcétera, que ya pertenecían, por si acaso, ya no a la dinastía de los Habsburgos, sino a la dinastía Borbón, por si acaso. Ahora, el barroquismo, chicos, fue el reflejo del desengaño del hombre ante los problemas de la religión cristiana. O sea, es como que el hombre pasa por 100 años de encubrimiento religioso, pasa por 100 años de un gobierno monárquico que no trae resultados, sino más bien apantallar estas diferencias sociales, ¿no es cierto? Y cuando los ciudadanos tratan de ver, de alguna manera, la nueva sociedad que rodea, o la nueva sociedad que los rodea, se da cuenta que sí, pues no, esa época de auge o de apogeo simplemente había sido una ilusión. El escritor, por eso, se refugiará en un lenguaje individual y egoísta, como ellos decían, en un lenguaje original, ¿no es cierto? Porque no van a representar la Biblia, sino van a representar otros elementos y otras formas. ¿Correcto, chicos?